Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Casa Ganella. Hoy vamos a hablar sobre ser terapeuta akáshico. Este es el segundo video de la serie de registros akáshicos. Si no viste el primero, te lo voy a dejar acá para que puedas acceder. Y ahí te cuento sobre qué son los registros akáshicos, en qué te beneficia hacer una lectura y demás. Así que te invito a que mires el video y después veas esto. Ser terapeuta akáshico es convertirnos en canal y poder darle sesiones a otras personas. Nosotros aprendemos la técnica de cómo abrir registros a otras personas y a partir de ahí empieza todo un nuevo camino. Por eso en el video anterior yo te decía que habían como dos formas en que podemos trabajar con los registros akáshicos, ya sea como consultante o como persona que va a abrirse registros con otra persona, o del otro lado en donde somos los canalizadores o canalizadoras. Cuando estamos de este lado, del lado de ser terapeuta, empezamos a tener en cuenta varias variables, porque tenemos que participar, o como me gusta a mí, de verlo como una conversación de a tres, en donde están los guías de la persona, el consultante y el terapeuta. Entre los tres vamos decodificando esos mensajes. Cuando viene la persona a sesión, en general siempre hay un disparador, siempre hay algo que le ha pasado que lo motiva a venir a una sesión, a abrirse registros akáshicos, pero la realidad es que muchas veces cuando abrimos registros aparecen otras cosas. Si bien cada canalizadora tiene su técnica y puede adaptarlas a un montón de herramientas que tenga previa, y eso es algo que está bueno de los registros akáshicos, que no es algo tan esquematizado, que hay que cumplir con ciertos parámetros, hay que cumplir con algunos pasos, pero uno puede incorporar y agregar algunas cosas. Y en esa forma de encontrar su método, muchas canalizadoras lo que utilizan es el método de preguntas y respuestas, en donde el consultante viene con unas preguntas y la persona los responde, o la canalizadora los responde. A mí no me gusta esa forma, la respeto, me parece que está buena en algunos aspectos, pero a mí me gusta trabajar con lo que hay sobre la lectura. Entonces, la persona va a venir con un disparador y en el momento en el que abrimos la lectura, ahí van a empezar a pasar cosas. Y empezamos esta conversación de a tres, empezamos a intentar de entender y decodificar el mensaje que los guías nos están diciendo. Entonces, a mí me gusta verlo como esto, como una conversación, en donde en la conversación yo no sé qué cosas me van a pasar y no sé qué cosas voy a preguntar en una conversación, sino que a medida que voy escuchando o voy recibiendo los mensajes que me dan los guías, yo voy respondiendo y vamos armando el mensaje. Una de las cosas que a mí me suele pasar, que una vez que terminamos de hablar la oración, empiezo a percibir qué sensaciones tengo en el cuerpo, qué palabras o qué frases se me pueden llegar a venir, o si tengo alguna imagen en la cabeza. Hay diferentes formas de canalizar, que próximamente haré un video en el que me detallaré en eso, pero cada persona tiene diferentes formas de canalizar, entonces a veces uno puede recibir el mensaje de formas distintas. Y a partir de recibir ese pequeño mensaje, como puede ser que abrimos registros y yo como canalizadora empiezo a recibir, no sé, por ejemplo, un dolor de cabeza, me empieza a doler el estómago, o empiezo como a sentirme incómoda o ansiosa o que me da miedo, empiezo a recibir esas sensaciones que no las tenía antes, entonces las sumo a la lectura y a partir de ahí a veces ese es el disparador para poder empezar a hablar. La mayoría de las veces sucede que, no sé, me agarra este dolor de estómago y le cuento a la persona y la persona me dice, yo estoy atravesando un dolor de estómago o me siento así en tal situación, y a partir de ahí empezamos a entender. Por eso me gusta mucho esta forma y no tanto la forma de preguntas y respuestas. Creo que es súper importante, primero como canalizadores, como terapeutas akáshicos, primero empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Aprender
la técnica para abrirnos nuestros propios registros y empezar a practicar y empezar a tener experiencia en cómo canalizo yo, de qué forma yo estoy cómoda canalizando o qué mensajes, cómo empiezo a afinar esa percepción, porque a veces son muy sutiles, entonces tengo que estar como muy abierta para poder empezar a entender. Y a partir de ahí, primero empezando a trabajar conmigo y con mi propio proceso interno, a partir de ahí empezar a trabajar con un otro. Uno de los desafíos como terapeutas akáshicos es que somos una especie de moderadores, porque tenemos que estar prestando atención a un montón de cosas. Primero a lo que me están dando los guías, ¿no? Ya sea sensaciones físicas, ya sea palabras, frases o cosas que nos pueden llegar a decir desde el lado auditivo, o imágenes o sensaciones que podemos llegar a tener del lado visual. Pero además de todo eso, yo tengo que estar observando también lo que le está pasando a la persona, porque muchas veces a la persona le pasan cosas fuertes, puede ser que la persona esté movilizada, o puede ser incluso que la persona empecemos a observar que quiere hablar, quiere decir cosas, pero le cuestan. Entonces nosotros tenemos que estar facilitándole también a la persona a que pueda ella misma o él mismo poder entender lo que está pensando o lo que está atravesando, porque muchas veces le pasa que está como procesando toda la experiencia y le cuesta poner en palabras lo que le está pasando, y entonces nosotros como terapeutas también tenemos que tener en cuenta a la persona y también darle el espacio y darle el lugar a que pueda expresarse de la forma en la que quiera expresar, ya sea a través del llanto, a través de enojo o a través de la forma en la que lo quiera expresar, o incluso darle el espacio y simplemente quedarse callado esperando y darle el espacio a esa persona. También tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que yo lo digo mucho al principio de las sesiones, es que al consultante también sus guías le están hablando, que si bien la persona no sabe la técnica y no tiene como esa sutileza de percibir a los guías, pero a los guías también están hablando a la persona. Entonces, probablemente también el impacto de que los guías le estén hablando, si bien no es consciente de que pase, que puede ser consciente, pero bueno, vamos a hacer, en lo general puede ser que no esté tan consciente de que le están hablando, todo eso hace de que la persona pueda hacer que le cueste también salir y a contar o a expresar lo que le pasa. Entonces nosotros como del lado de terapeutas akáshicos tenemos que estar en el medio, estamos en el medio entre la persona y los guías. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esos dos frentes, sin olvidarnos tampoco de nosotros mismos, ¿no? De qué nos está pasando. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta y eso es uno de los grandes desafíos. Y por eso también la importancia de primero trabajar en nosotros, para no tener otro frente al que le tenga que prestar atención al principio, sino que yo me puedo ocupar al principio simplemente de lo que me pasa a mí con los guías y después cuando ya hice un trabajo poder empezar a trabajar con un otro. No hay un tiempo definido, ¿no? Si bien hay un montón de personas que dicen que hay que llevar cierto tiempo para poder hablar con un otro o para poder dar sesiones con otro, yo creo que hay un tema de percepción y de conocimiento. Cuando uno siente que ya es el momento, empieza a probarlo. Pero siempre teniendo en cuenta de que tiene que pasar un tiempo en el que estés trabajando con vos misma. Porque si no, no funciona. Desde mi experiencia te puede llegar a pasar de que hay personas que les cueste, que para vos también sea un gran desafío, porque no hay que dejar de tener en cuenta de que a nosotros una sesión también nos impacta emocionalmente, porque, y me meto en el tema de la energía, nosotros, y esto va más allá de si sos terapeuta akáshico, que te dedicas solamente a registros akáshicos, pero en general, ¿no? El terapeuta, lo que le suele pasar es que las personas que vienen a sesión están atravesando un proceso parecido a nosotros, porque energéticamente traemos a aquellas personas que nos atraen justamente, ¿no? Entonces, es posible, y con esto no quiero generar miedo ni nada, sino que digo, es posible que el consultante venga y esté atravesando y te esté contando algún tema que a vos también te esté interpelando, porque te está pasando lo mismo. Entonces, nosotros
necesitamos estar como lo suficientemente presentes, porque presentes y activos en ese momento para que lo que nos pase a nosotros no nos influya. Nos puede influir y también está bueno poder contarle a la persona de que somos humanos y que nos puede interferir, pero nosotros no nos podemos poner mal porque la otra persona te está mostrando algo que tenés que resolver internamente. Nosotros como terapeutas tenemos que estar haciendo un trabajo interno constantemente. Para poder acompañar a un otro tenemos que estar haciendo un trabajo interno nosotros. Eso siempre, independientemente qué tipo de terapia estemos utilizando. Para mí ser terapeuta akáshico es maravilloso porque es muy gratificador ver cómo la persona sale de la sesión entendiendo. De mi lado empiezo a observar cómo la persona quizás de la forma en la que viene al principio de la consulta, su cara, ¿no? Como quizás está como muy enojado o triste, y cómo a medida que va pasando la lectura yo empiezo a ver la cara de la persona, cómo se le va iluminando, cómo va entendiendo un montón de cosas, y la relajación que tiene cuando sale de la sesión para mí es súper gratificante porque estamos siendo canal y estamos ayudando a una persona a poder entender cosas que le esté pasando en el momento, y la verdad es que es algo maravilloso y agradezco todas las veces que tengo una sesión porque es hermoso ver el proceso. Que yo siento que soy una persona externa, ¿no? Soy solamente decodifico y digo lo que dicen los guías, pero yo no participo en la sesión, yo simplemente paso el mensaje nada más. La sanación y el entendimiento y todo lo que pasa en la sesión pasa con los guías y el consultante. Yo simplemente estoy ahí observando y ayudando y siendo ese canal, pero nada más. Como te digo, ser terapeuta akáshico es muy sanador y muy potenciador, y creo que hay una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé a aprender es que estaba sola. Había empezado a dar sesiones y las sesiones las daba sin un acompañamiento, no tenía colegas a las que le pueda preguntar, a las que le pueda decir, che, me está pasando esto en consulta y no sé cómo resolverlo, o tengo una duda, o qué te pasa, y todas esas cosas de tener un acompañamiento, de tener una comunidad, de tener unas personas a las que les puedas preguntar, eso yo no lo tuve. Y es algo que yo no quiero que siga pasando. Por eso en las formaciones que armo, tenemos un grupo de Telegram donde estamos todas quienes sabemos y somos terapeutas akáshicos, y este año vamos a empezar a hacer encuentros para poder tener ese acompañamiento y de que cada una pueda contarnos las experiencias que tienen, porque la verdad es que nosotros aprendemos un montón con la experiencia que le pasa a otra persona. Entonces me parece muy poderoso poder armarse una red de terapeutas akáshicos en el que podamos apoyarnos. Gracias por sumarte a otro video. Si tenés alguna otra consulta sobre ser terapeuta akáshico, si sos terapeuta y tenés alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, podés suscribirte y activar la campanita para poder recibir todas las novedades. Gracias, nos vemos en el próximo video.